Buenos días. Quiero empezar con una pregunta. ¿Quién es Jesús? Parece que a estas alturas esta pregunta pues sea redundante, esté superada, todos sabemos quién es Jesús. Pero yo pregunto, ¿quién es Jesús? Romanos comienza en su versículo 2 o 1. Pablo, siervo de Jesucristo, llamado a ser apóstol, apartado para el Evangelio de Dios, que él había prometido antes por sus profetas en las Escrituras, acerca de su Hijo nuestro Señor Jesucristo, que era del linaje de David según la carne. Jesús era un hombre. Jesús no es un invento de la religión. Jesús no es un mito. Jesús no es una idea abstracta en la que proyectamos todos nuestros principios, ideas, y le llamamos Jesús para poder entendernos. El amor, Jesús. Jesús fue un hombre, hijo de David, pariente de David, hijo de una mujer que se llamaba María, hermano de Santiago, que nació en Belén y que como niño andó por las calles de Nazaret. Este Jesús dijo que venía a ser rey, a reinar entre su pueblo. Predicó su programa electoral por las plazas, por los montes, por las playas. En el Sermón del Monte dijo: bienaventurados los que pertenezcáis a mi reino, porque estos verán a Dios. Y él aportó las credenciales que le acreditaban como rey, no solo hijo de David, sino su palabra con poder, sus obras, su bondad, sus milagros. Todo apuntaba que aquel hombre era rey. Pero los suyos, los judíos, aquellos que debían ser reinados por Jesús, le rechazaron. No quisieron a este por rey y lo llevaron a la muerte, lo condenaron como culpable de pecado, cuando nunca había hecho nada malo. Y ante el juez, ante Pilato dijo: ¿tú eres rey de los judíos? Y antes de su muerte dijo: mi reino no es de este mundo. Y aquí acabó la vida de Jesús. Fue entregado a la muerte como culpable y lo condenaron a la cruz y murió. Pero dice: declarado hijo, nacido del linaje de David según la carne, el hombre humano acabó así, pero que fue declarado hijo de Dios con poder, según el Espíritu Santo de santidad, por la resurrección de los muertos. Jesús, al tercer día de su muerte, resucitó de los muertos. ¿Qué significa esto? ¿Qué importancia tiene? Primero es que es extraño, ¿no?, que alguien resucite de los muertos. Esto ya es una cosa
a tener en cuenta, pero ¿qué significa, qué implica para nosotros hoy que este hombre de Nazaret resucitara de los muertos? Dice el versículo 5: por medio de él hemos recibido la gracia para la obediencia de la fe en todas las naciones, por amor a su nombre. Esta resurrección lo que indica es que Jesús ahora sí que es el auténtico rey del auténtico reino, el cual no se limita a una nación humana como Israel, sino que es un reino que ahora se extiende desde los cielos a la tierra para todas las naciones. Y esto de naciones nos queda muy lejos, pues para todas las personas. Y esto de las personas también nos queda un poco muy lejos, porque a lo mejor son los más importantes, los más no sé qué, los más no sé cuánto. Sino que Jesucristo resucitó para llevar a su reino a cualquier persona del mundo, sea niño, sea anciano, sea hombre, sea mujer, sea judío, sea español, sea catalán, sea indígena, sea pecador. Cualquier persona, por pecadora que haya sido, por horrible que haya sido su vida, por oscuro que haya sido su pasado, la resurrección de Cristo le abre de una manera fácil e inmediata el acceso al reino del que Jesús habló. Porque no me avergüenzo del Evangelio, porque es poder de Dios para salvar a todo aquel que cree, sin acepción de ningún tipo, de ninguna persona. Jesús vino a salvarnos. ¿Pero a salvarnos de qué? ¿Qué nos faltaba que Jesús nos quiera aportar? ¿O qué nos sobraba que Jesús nos quiera librar? ¿De qué me tiene que salvar a mí Jesús? ¿Es que no lo sabías? Sí que lo sabías. Claro que lo sabías. ¿No sabías que es absolutamente incompatible el pecado con Dios? ¿Es que no sabías que todo tipo de maldad con la que los hombres detienen la verdad provoca la ira de Dios? Injusticias, fornicación, prácticas antinaturales, perversión, avaricia, maldad, envidia, homicidio, contiendas, peleas, disputas, engaño, mentiras, murmuraciones, personas que son detractoras, insolentes, orgullosas, jactanciosas, desobedientes, necias, desleales, implacables, despiadadas. ¿Quién no se puede ver reflejado en esta fotografía? Dirás que quizás son palabras muy fuertes, que a lo mejor no todas son para ti. Pero si en vez de hacer una fotografía, hacemos una radiografía, ¿quién no tiene una raíz de maldad, de engaño, de mentira, de idolatría? ¿Quién no? ¿Quién se escapa de una definición como esta? Ninguno. Todos necesitamos
ser salvos de la ira de Dios contra el pecado, sobre el pecado contra el que nos hemos rebelado contra Dios. Y nadie tiene excusa. Porque las cosas ocultas de Dios, su existencia, su poder, su divinidad, su autoridad, las cosas de Dios, no las vemos, ¿verdad?, directamente, pero las podemos entender, las podemos comprender, las podemos visualizar a través de la creación y cosas que sí son visibles. El universo, la vida, una flor, un insecto, la necesidad de amar, son cosas que demuestran la existencia de Dios. Dirás que soy un poco duro, yo o quien haya leído esto, que sea un poco duro contra nosotros. Quizás es un poco exagerada la acusación con la que nos viene Pablo. Pero no es Pablo quien nos va a condenar, ni yo. ¿Sabéis quién nos va a condenar? Vosotros mismos, nosotros mismos, cada uno va a quedar condenado por sí mismo. ¿Por qué? Tú eres inexcusable. ¿Sabes por qué? Quien quiera que seas. Porque con lo que juzgas a otros, tú mismo te condenas. Porque a pesar de reconocer que el justo castigo de Dios es para los que cometen esas cosas, tú mismo que lo reconoces y lo juzgas y lo condenas y esperas que Dios castigue el pecado del otro, vas tú y haces lo mismo que ellos, o algo peor, y crees que tú no vas a ser condenado de la misma manera que tú has condenado a los demás. Tú mismo te condenas. Tú mismo te haces culpable por hacer aquello que tú mismo reconoces que está mal. Yo no sé por qué tenemos esa tendencia. Que produciría risa si no es por lo grave que es. Nos pasa a todos. ¿No os pasa que mi pecado no tiene importancia? Yo puedo ser débil en esto, ser débil en lo otro, puedo quedarme con algo que no es mío, pero me justifico y no es grave. Ahora que lo haga otro, es que es un miserable. ¿Cómo puede hacer esas cosas? ¡Qué pecador! Y en cambio yo hago lo mismo y no me veo tan malo, pero los demás sí. Tenemos esa doble medida. ¿No es eso un tipo de corrupción? Hablamos mucho de corrupción de la clase política, ¿verdad? Para mí no hay ley, para los demás sí. Pues ¿vamos a tomar a Dios por corrupto? ¿Nos pensamos que Dios nos va a perdonar porque sí? ¿Porque somos guapos? ¿O por qué? ¿Porque nos tiene que amar a la fuerza? A mí lo va a perdonar, porque, no sé, yo no me veo tan malo. Ahora, a ese no, a ese va a ir al infierno porque es que se merece lo peor. ¿Por qué tenemos esa doble medida? ¿Creemos que Dios va a actuar con doble medida? ¿Que a ese le va a condenar y tú por hacer lo mismo va a tapar, pasa porque tú eres tú? Eso es corrupción. Y Dios no es un corrupto. Lo mismo que va a
condenar el pecado de los demás, va a condenar exactamente igual el tuyo. ¿Te figuras tú, hombre, que juzgas a los que tales cosas hacen y haces lo mismo, que tú escaparás del juicio de Dios? Es una tontería pensar esto. O es un intento de corrupción. O es un intento de burla contra Dios. Dios es tan bueno que me va a perdonar. A mí, a los demás no lo tengo tan claro, pero a mí sí. Porque es que estás menospreciando la bondad de Dios. Es que crees que la bondad de Dios es barata. Porque Dios es bueno y te va a perdonar todo, por eso vas a hacer lo que te dé la gana. Bueno, como Dios perdona, como Dios es bueno, pues yo voy siguiendo haciendo mi vida, cometiendo todo tipo de impiedad, y como que Dios es bueno, me va a perdonar y ya está. ¡Qué poco conoces a Dios! Es que ignoras que su paciencia, es verdad, Dios está teniendo paciencia contigo, no te está condenando todavía, pero esa paciencia no es para que tú te tomes la vida cada vez más alegre. Esa paciencia tiene el objetivo de conducirte al arrepentimiento. No hay otra explicación para la paciencia de Dios que no sea esperar que tú te conviertas en arrepentimiento por tu pecado. ¿Ignoras que su paciencia es para conducirte al arrepentimiento? Lo que haces con esa actitud es atesorar ira para el día del justo juicio de Dios, el cual pagará a cada uno según sus obras. Así que hay una falsa confianza. Los gentiles, los que no conocen la palabra de Dios, creen que tienen un as debajo de la manga. Dicen, bueno, como no soy judío, como a mí me han educado de otra manera, como en mi sociedad esto es normal y no es pecado y me han educado así, pues Dios me va a comprender. Yo no conozco la ley de Dios, yo conozco otra ley y a lo mejor Dios me juzga por esa otra ley y no por la ley de los judíos, que es un poco severa. Así que cuelan cosas que son contrarias a la voluntad de Dios como si fueran buenas solo porque lo dice la sociedad, solo porque lo dice mi cultura, solo porque me lo han dicho mis padres. ¿Qué culpa tengo yo? Y no se dan cuenta de que están pecando. Les dice a estos: todos los que habéis pecado sin la ley, sin el conocimiento de la Biblia, por decirlo así, también pereceréis. Porque los gentiles que no tienen ley saben por naturaleza lo que está bien y lo que está mal. Su conciencia y su corazón les dicta lo bueno y lo malo. Y aun sabiendo lo bueno y lo malo, a su manera, siguen haciendo lo malo. También los judíos tienen una falsa confianza. Se cree que por cumplir la ley de Dios tienen más ventaja. Dice, hombre, si los ignorantes tienen posibilidad de salvarse, yo que conozco la ley y la cumplo, pues mucho más, ¿no? Y creen que por ser judíos, por conocer la ley y por practicar algunas cuestiones de la ley religiosas, tienen garantizada la salvación de Dios. Pero les dice: todos los que habéis pecado bajo la ley, por esta ley seréis juzgados.
Porque no es el conocimiento de la ley lo que salva, sino su cumplimiento. No son los oidores de la ley los que son justos delante de Dios, sino los cumplidores de la ley son los que podrán ser justificados. La ley no te salva a menos que la cumplas. Si no la cumples, ¿qué sentido tiene apoyarte, defenderte? ¿Cómo crees que te va a defender una ley que tú estás violando? Es otra tontería.